Sean todos y sean todas bienvenidas a esta conferencia magistral. Ya está con nosotros el maestro Guillermo Alberto Lara Pascual, quien va a darnos esta conferencia magistral. Realmente estamos muy contentos de que el maestro se encuentre con nosotros. Sean todos bienvenidos. Me voy a permitir darle la bienvenida a todos y a todos a nombre de nuestra directora, la maestra Tania Balocetina, a nombre de todo el personal de Considere Educación Humanista, y también me voy a permitir darles una breve semblanza del maestro Guillermo Alberto Lara Pascual. El maestro Guillermo Alberto Lara Pascual es defensor jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, adscrito a la Defensoría Jurídica de dicha institución. Es maestro, cuenta con una sólida formación académica, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de donde egresó en el 2017 y posteriormente cursó también la maestría con noción a terminal en Derecho Procesal Constitucional en la División de Estudios de Posgrado de la misma casa de estudios, titulándose en el año 2021. Su trayectoria profesional es igualmente destacada. Inició en enero del 2022 como secretario de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, adscrito a la tercera sala administrativa, y a partir de febrero de ese mismo año asumió su cargo actual como defensor jurídico del mismo tribunal. Además de la labor jurisdiccional que tiene el maestro Lara Pascual, se ha desempeñado como docente en diversas instituciones educativas de educación superior, como el de Servicios de Educación Avanzada, el Instituto de Formación e Investigación Jurídicas de Michoacán y el Instituto Universitario Puebla Extensión Morelia. Con sus vastos conocimientos y la experiencia en la materia del derecho administrativo y procesal, el maestro Guillermo Alberto Lara Pascual sin duda nos ofrecerá una exposición de gran valía sobre el debido proceso en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Maestro, adelante, por favor. Le voy a conceder las cámaras, los micrófonos. Vamos a darle el tiempo que usted disponga y posteriormente, al finalizar su exposición, vamos a tomar unos minutitos para las preguntas y respuestas, si tiene usted a bien. Además, puede ustedes que están por acá, el hacernos sus preguntas a través del chat grupal o al finalizar la participación del maestro Guillermo Lara. Adelante, maestro, bienvenido. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Quiero agradecer primeramente de manera muy especial a la maestra Tania Ábalos por haberme considerado para este evento. También quiero agradecer especialmente a mi gran amigo Roberto Ponce de León, que tuvo a bien realizar la gestión necesaria para que se me considerara para compartir algunos temas de derecho relativos al procedimiento administrativo sancionador. Bueno, sin más, vamos a entrar a este tema. No sé si se puedan proyectar, por favor, las diapositivas. Por supuesto, maestro, en un momento. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar con el estudio de fondo de lo que se va a abordar en esta breve exposición, es importante resaltar la relevancia del tema. Esto es, ¿por qué es importante hablar acerca del procedimiento de responsabilidades administrativas y concretamente el debido proceso como una serie de garantías que operan a favor del presunto responsable en su calidad de servidor público a quien se le instruye el procedimiento, abreviado como PRA? Y bueno, esto es así porque en realidad y en los últimos años los servidores públicos han adquirido un carácter que yo considero especialmente vulnerable para el derecho administrativo sancionador. Esto es, se han realizado una serie de investigaciones y se han instruido una serie de procedimientos que sin duda han culminado en muchos casos con responsabilidades incluso de naturaleza penal para estos servidores públicos. Entonces,
no estamos ante un procedimiento que podamos tomarnos a la ligera. En realidad estamos hablando de una manifestación de la potestad punitiva del Estado que puede culminar con la imposición de una sanción que va desde una simple amonestación hasta una sanción de naturaleza pecuniaria, la remoción, la destitución del cargo, una suspensión sin goce de sueldo y como les acabo de comentar, en el caso de las faltas graves, pues claro que puede resultar en hechos con apariencia de delito y probables responsabilidades de naturaleza penal. Entonces, como servidores públicos, es importante conocer cuáles son las garantías que nos asisten en caso de que se nos llegue a instruir un procedimiento de responsabilidades administrativas. El tema también es importante para aquellos abogados que pretendan incursionar en la defensa de servidores públicos. Sí cabe señalar que es una materia que, aunque es de impacto, no ha sido en realidad explorada por muchos autores o por muchos juristas, dado que, bueno, no se ha tenido la oportunidad de incursionar de fondo como debería hacerlo en esta materia. Y más allá de eso, los criterios que existen, por ejemplo, en cuanto a la aplicación de técnicas garantistas, de derechos humanos a favor del presunto responsable, no ha sido, en mi opinión, debidamente aplicada en nuestro país. También tengo conocimiento de que nos acompañan juristas de varias partes del país, no solamente del estado de Michoacán. Su servidor los saludo desde la ciudad de Morelia. Y bueno, como ya lo dijo el abogado que tuvo a favor presentarme, estoy a sus órdenes en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Michoacán, donde funjo actualmente como defensor jurídico. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este tema. Adelante, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de... ¿Ya están viendo la siguiente diapositiva? Estamos viendo el debido proceso legal, maestro. La siguiente diapositiva, por favor. Hay novedades. Creo que no están avanzando las diapositivas, creo que hay un pequeño problema técnico. Usted me dice, maestro. Siguiente diapositiva, por favor. Usted me dice en qué Sí, a la siguiente diapositiva, la que dice metodología, por favor. Ah, disculpa, esta es la primera. Una disculpa. Es esa. No estoy viendo si se está proyectando, pero bueno, la metodología que vamos a abordar para la presente exposición es la siguiente. Vamos a dar primero un esbozo conceptual acerca de lo que constituye en un primer orden de ideas el debido proceso, así como el jus puniendi, para colocarnos en el contexto de lo que constituye el procedimiento de responsabilidades administrativas. Acto seguido, vamos a pasar de manera muy general por las etapas que se siguen en un procedimiento de responsabilidades administrativas, ello con apoyo en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por supuesto, les insisto que como me encuentro en el estado de Michoacán, pues voy a también dar ejemplos o apoyarme en la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Michoacán, para finalmente pasar al punto toral que se pretende tocar hoy, que es cuáles son las garantías que incluye el debido proceso en un procedimiento de responsabilidades administrativas y cuáles son los derechos que esto aporta a un presunto responsable en este procedimiento. Sí quiero señalar que no se va a entrar al estudio de fondo de lo que constituye la secuela procesal
del procedimiento de responsabilidades administrativas, dado que a mi saber este tema ya fue abordado por el licenciado Miguel Antonio Polina Torres en una exposición pasada y esta es complementaria a esa exposición, sino que nos vamos a circunscribir a analizar cuáles son, insisto, las garantías que operan en el debido proceso. La siguiente diapositiva, por favor. No sé si hay un problema técnico, pero yo sigo viendo la primera diapositiva que dice el debido proceso en el procedimiento de responsabilidades administrativas. No sé si solo me está pasando a mí, licenciado. Estamos viendo ahorita la diapositiva que dice principales acepciones conceptuales, procedimiento de responsabilidad administrativa y debido proceso y procedimiento de responsabilidad administrativa. Ok. Bueno, les insisto, vamos a ver, adelante con la siguiente, por favor, con la 4, debido proceso legal. Bueno, cuando hablamos de debido proceso legal, hablamos acerca de una serie de garantías que deben observarse a favor del gobernado y que le permiten esencialmente ejercer defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica de manera definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto guarda una relación muy importante, a su vez, con la potestad punitiva del Estado, que vamos a ver ahora. Verán, creo que alguien tiene prendido el micrófono, gracias. Con la conformación del Estado, a través de un tema contractualista, que nos podemos ir a la teoría del contrato social, cuando de manera muy sucinta las personas deciden crear esta figura del Estado para que les otorgue una protección, para que se creen instituciones jurídicas, también nace a favor de esta figura del Estado una potestad punitiva. ¿Esto qué quiere decir? El Estado tiene la facultad de sancionar aquellas actividades, aquellas acciones u omisiones que determine que son violatorias de derecho. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que esta potestad punitiva únicamente se limitaba a una cuestión penal, con la tipificación de las actividades, de los actos constitutivos de delito. No obstante lo anterior, también el Estado tiene una función de administración, y es con esta función de administración que nace también su potestad punitiva en materia administrativa. Esto es, todos los funcionarios públicos poseen, además de las atribuciones que les otorga la ley, tienen una serie de obligaciones. Y cuando incurren en una omisión o en una actividad que es contraria a esas obligaciones, entonces hablamos acerca de una presunta falta administrativa. Estas obligaciones están contenidas, por supuesto, en los estatutos, protocolos, leyes orgánicas propias de cada institución, que son las que establecen cuáles son las obligaciones que tiene cada servidor público, de acuerdo con su jerarquía o de acuerdo con la naturaleza de su función. Entonces, esto le dota al Estado de la potestad de sancionar a aquellas personas que, insisto, incurren en una omisión o en una acción contraria al derecho interno. Entonces, esta potestad punitiva del Estado no solamente se limita a la materia penal, insisto, sino que también tiene este bemol en materia administrativa. Y entonces, como el Estado puede sancionar a las personas que incurran en estas faltas, nace el derecho administrativo sancionador. Entonces, debemos preguntarnos en un primer orden de ideas si este debido proceso legal es únicamente propio del derecho penal o también es aplicable al derecho administrativo, y la respuesta es sí. Entonces, el debido proceso no es otra cosa que una serie de garantías que operan a favor del gobernado cuando se le instruye este procedimiento
y que se traduce a una serie de derechos que tiene tanto en un proceso penal como en el procedimiento de responsabilidades administrativas. Cité un criterio jurisprudencial que nos habla acerca del contenido del debido proceso, y este criterio jurisprudencial nos habla acerca de un núcleo que tiene esta garantía y que se divide en dos partes. Hablamos por un lado de las formalidades esenciales del procedimiento, y también nos habla este criterio jurisprudencial acerca de una serie de garantías mínimas que debe tener la persona cuando se le instruye un procedimiento que puede afectar su esfera jurídica y que deben hacerse compatibles con la materia específica del asunto. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de las formalidades esenciales del procedimiento, hablamos de cuestiones muy concretas: que se le notifique el inicio del procedimiento, que se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, que se dé la oportunidad de alegar, y por supuesto que este proceso culmine con una resolución que dirima cuestiones debatidas y que también sea posible recurrir o impugnar esa resolución, como lo vamos a ver más adelante. Esto, les insisto, es un criterio jurisprudencial. El debido proceso no solamente está contemplado por la jurisprudencia, también se encuentra contemplado de manera tácita por la Constitución en sus artículos 14, 16 y por supuesto el artículo 20. Y el artículo 20 nos habla precisamente de materia penal, pero es que precisamente ese es el punto de esta introducción. El debido proceso no solamente se aplica para materia penal, también tiene aplicación para el derecho administrativo en su vertiente sancionadora o en su vertiente disciplinaria, porque se tratan finalmente de procedimientos que pueden afectar la esfera jurídica del gobernado como resultado de este ejercicio de la potestad punitiva. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces les comentaba que el debido proceso se encuentra contemplado de manera primigenia por la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos, por el Pacto Federal, y por supuesto también se encuentra contemplada por un bloque de convencionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, recordemos que el Estado mexicano no solamente se encuentra obligado a aplicar lo dispuesto en la propia Constitución, sino que también el artículo primero determina o establece también de manera tácita este principio pro persona, el cual obliga a su vez a la autoridad a aplicar en todo momento el ordenamiento jurídico que resulte más favorable para el gobernado. Y sí, el debido proceso se encuentra contemplado por el artículo octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece esta serie de garantías mínimas también que se deben observar a favor de una persona cuando se le instruye un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, en el bloque de convencionalidad, el debido proceso tiene una doble dimensión. El debido proceso en esta convención que les acabo de señalar, nos habla en un primer orden de ideas de las características que tiene que tener el tribunal por principio de cuentas. Esto es, que se trate de un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Esto es, antes siquiera de entrar a la cuestión procesal de lo que es el debido proceso, debemos observar cuáles son las características que debe tener este tribunal que va a resolver sobre el fondo de la presunta falta administrativa. Una vez que se consideren satisfechos estos presupuestos, podemos hablar acerca de los derechos del inculpado. Entonces, es lo que vamos a ver más adelante en la presentación. Adelante, por favor. Estaba el otro. Aquí está. Bueno, si hablamos de debido proceso, tenemos que hablar forzosamente acerca de la potestad punitiva del Estado. Como ya lo dije, quizá de forma un poco apresurada, el Estado tiene esta facultad, esta potestad para sancionar aquellas conductas que resultan antijurídicas. Y esto durante mucho tiempo se pensó que únicamente aplicaba para la materia penal, para aquellos hechos que fueran tipificados como delitos. Pero actualmente, con el estado de la administración pública,
Hablamos también acerca de una potestad punitiva en materia administrativa. Entonces, este ius puniendi tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión social porque, bueno, quizá este es un tema un poco más doctrinal, pero la dimensión social del ius puniendi se refiere a que fue creado para regular conductas que inicialmente eran consideradas antijurídicas por la sociedad y que finalmente fueron tipificadas y plasmadas en una ley positiva. Y es precisamente donde nace la dimensión jurídica del ius puniendi, es donde se instruyen los procedimientos para sancionar este tipo de actividades ilícitas y que tiene dos vertientes también a su vez, la vertiente penal y la vertiente administrativa. Adelante. Bueno, entonces, si hablamos acerca de la vertiente administrativa de la potestad punitiva del Estado, tenemos que hablar obviamente acerca del procedimiento de responsabilidad administrativa. Vamos a tratar de hacer una breve recapitulación. Los servidores públicos tienen una serie de obligaciones que están establecidas por una serie de normativas, ya sea internas de la propia institución a la que pertenezcan, donde se encuentren prestando precisamente este servicio público, llámese protocolos, leyes orgánicas, códigos de conducta, códigos de ética, que son establecidos por la propia institución. Recuerden que las instituciones en algunos casos van a contar incluso con autonomía, tratándose de, vaya, algunos órganos constitucionales autónomos para emitir sus propias leyes, para emitir sus propias normativas y determinar cuáles son precisamente las responsabilidades de estos servidores públicos. Cuando se incurre en una omisión o en una acción que pudiera ser posiblemente constitutiva de una falta administrativa, esta se persigue o se sanciona a través del procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, el Estado tiene esta facultad o esta potestad punitiva, el procedimiento de responsabilidad administrativa no es más que la manifestación de esta potestad punitiva del Estado en una vertiente administrativa que se encuentra encaminada a sancionar conductas o omisiones desplegadas por los servidores públicos que contravienen disposiciones normativas de carácter general o específicas en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado cuenta con una ley orgánica, cuenta con el Código de Justicia Administrativa, que también regula las funciones de los servidores públicos que forman parte del tribunal, pero también tenemos en el Estado de Michoacán la Ley de Responsabilidades Administrativas, que establece otra serie de obligaciones. Con independencia de cuál de estas obligaciones se incumplan, la forma de perseguirlas siempre va a ser un procedimiento de responsabilidad administrativa. Y bueno, dependiendo de la clase de falta que presuntamente se haya cometido, el procedimiento va a tener una secuela procesal distinta. Recordemos que de manera general las faltas administrativas de los servidores públicos se dividen en dos grandes rubros: faltas graves y no graves. Esto está previsto evidentemente de manera federal por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de manera estatal por la Ley de Responsabilidades Administrativas que corresponda a cada estado. Entonces, claro que la secuela procesal va a ser diferente y no venimos a hablar acerca de la secuela procesal, venimos a hablar un poco acerca del debido proceso y por qué es importante observarlo en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Pero para entrar en contexto y para estar en la misma página, vamos a hablar de manera muy general acerca de cómo se sigue la secuela procesal. Recordemos que el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene 3 etapas. Comienza con la etapa de investigación, sigue la sustanciación del procedimiento y culmina con una resolución. Entonces, la investigación siempre puede ser de manera oficiosa o a petición de parte. También por una cuestión que es inherente al debido proceso, que tiene que ver con la imparcialidad de los órganos que instruyen estos procedimientos de responsabilidad administrativa, van a ser principalmente 3 autoridades las que intervienen en el procedimiento de responsabilidad administrativa, como lo dice el nombre de las etapas: la autoridad investigadora, la sustanciadora y la resolutora. Entonces, esto está contemplado, como lo plasmé ahí de manera muy general, por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán. Evidentemente, si se encuentran en otro estado, pueden consultar la legislación local para ver cuál es el procedimiento correspondiente a nivel local. Sin embargo, de manera general, la investigación, insisto, inicia a petición de parte o de manera oficiosa y va a culminar con la emisión del conocido Informe de Presuntas Responsabilidades Administrativas, también conocido como IPRA. Entonces, desde el inicio de la investigación hasta que culmina esta etapa y se pasa a la sustanciación del procedimiento, va a intervenir la autoridad investigadora. Y esta se encarga de recabar los elementos de prueba y también de llevar a cabo la tipificación correspondiente. ¿Por qué hablamos de tipificación o de tipicidad en el procedimiento de responsabilidad administrativa? Como traté de explicarlo anteriormente, el derecho administrativo sancionador en realidad guarda muchas similitudes con un proceso penal, incluyendo la cuestión de la tipicidad. Así como existe un tipo penal que nos habla acerca de cuál es exactamente la conducta o la omisión que conlleva la posible comisión o incurrir en una presunta falta administrativa, el derecho administrativo también tiene una cuestión de tipicidad. De hecho, se le conoce comúnmente como el tipo administrativo. Entonces, esa es precisamente la función de la autoridad investigadora conforme a las formalidades que delimitan estos artículos que cité aquí en esta diapositiva. Una vez que la autoridad investigadora cuenta con los elementos suficientes o que considera suficientes para acreditar o para presumir que se ha cometido una falta administrativa, va a elaborar el IPRA, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, y lo va a remitir a la autoridad sustanciadora. Una vez que la autoridad sustanciadora decide admitir este informe de presunta responsabilidad administrativa, en mi opinión, es una opinión personal, subjetiva quizá, es cuando inicia en realidad el procedimiento de responsabilidad administrativa o la intervención del presunto responsable, salvo que se impugne la calificación de la falta administrativa, en lo cual les insisto, venimos a hablar acerca del debido proceso, pero estamos dando un esbozo muy general acerca de la secuela procesal que atiende al procedimiento de responsabilidad administrativa. Una vez que se admite este informe de presuntas responsabilidades administrativas, el IPRA, es cuando se va a dar la oportunidad o la intervención procesal al presunto responsable para que comparezca ante la autoridad sustanciadora y obviamente es el momento idóneo para ofrecer pruebas y también para que exponga las defensas que tiene ante la imputación que se le está formulando. Entonces, hablamos de tipicidad porque así como para que exista una imputación objetiva en materia penal sobre la presunta comisión de un delito, también debe de haber una imputación objetiva en materia administrativa. Esto es, la autoridad se encuentra obligada a encuadrar de manera exacta el comportamiento o la omisión del presunto responsable en el informe de presunta responsabilidad administrativa. Entonces, podemos ver cómo sí existe una gran similitud entre el derecho penal y el derecho administrativo, ambos en cuanto a manifestación de la potestad punitiva del Estado. También es importante señalar aquí que justamente como un resultado de la adopción o del respeto del debido proceso, todos estos órganos, todos estos organismos, no, todas estas autoridades que participan en el procedimiento de responsabilidad administrativa, se sobreentiende o es necesario que tengan una independencia o una cierta independencia el uno del otro, porque de lo contrario se estaría violando uno de los principios más importantes del debido proceso, que lo es la imparcialidad. Entonces, tenemos por un lado a la autoridad investigadora, a la autoridad sustanciadora y a la autoridad resolutora. Bueno, una vez que se admite el IPRA, se le va a dar oportunidad al presunto responsable para que comparezca a esta audiencia, ofrezca las pruebas a las que considere pertinentes y también presente sus defensas. Ello en adición a los derechos que se encuentran englobados en el debido proceso que les voy a explicar a continuación. Una vez que se agota esta sustanciación
del procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual, bueno, sí me siento obligado a comentarles, se admite el IPRA. La sustanciadora te cita para una audiencia inicial. En esa audiencia inicial ofreces tus defensas, tus pruebas, se hace la designación de un abogado, en lo cual voy a ahondar más adelante porque es súper importante. Se hace la designación del abogado defensor, se señala domicilio, obviamente procesal, y bueno, una vez que se termina esa audiencia, si no hay un desahogo de pruebas pendiente, se cita para alegatos. Aquí se va a dividir en dos el procedimiento dependiendo del tipo de falta que se le esté imputando al presunto responsable. Si se trata de una falta no grave, el procedimiento va a ser resuelto por el órgano interno de control, el OIC. Recordemos, bueno, entiendo que no todos son servidores públicos aquí, los que son servidores públicos ya lo saben, los que no, les comento con mucho gusto. Todos los órganos del Estado cuentan, entre muchas otras cosas, con un órgano interno de control. Se le conoce como Contraloría, Asuntos Internos, bueno, esas son las denominaciones que yo conozco. Generalmente se llama Contraloría. Este órgano interno de control es quien sustancia o quien, bueno, el órgano a su vez tiene la investigadora, la sustanciadora y la resolutora. Este órgano se encarga de instruir el procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, si se trata de una falta no grave, las faltas no graves están contempladas tanto por la legislación federal como por la legislación local. Insisto, si se trata de una falta no grave, lo va a resolver el mismo órgano interno de control. Va a emitir una resolución. Una vez que se desahoguen la etapa de alegatos, perdón, se va a remitir el expediente a la autoridad resolutora para que emita la resolución correspondiente. Y esta resolución puede imponer una sanción, se puede abstener. Bueno, esto es en el caso de las faltas administrativas no graves. Cuando se trata de la comisión de una falta administrativa grave, una vez que se agota la etapa de alegatos, el expediente se va a remitir al tribunal. Llámese Tribunal de Justicia Administrativa, dependiendo de la instancia o más bien del nivel de gobierno donde se esté sustanciando. Y va a ser el Tribunal de Justicia Administrativa quien va a resolver sobre el fondo de la comisión de esa falta administrativa grave. Entonces, es importante conocer de manera quizá muy... Creo que el maestro tuvo algún problema de conexión. Vamos a pausar un momentito la transmisión y vamos a continuar una vez ya se haya restablecido el problema de conexión que tuvo el maestro. Corrupción, creo que un problema técnico. Bueno, es importante conocer este procedimiento de responsabilidad administrativa, les insisto, quizá de manera muy general, porque el tema no es la secuela procesal, sino las garantías procesales que tú tienes como servidor público presuntamente responsable en la comisión de una falta administrativa grave, no importa. Se trata acerca de las garantías procesales que tú tienes dentro de ese procedimiento. Pero ese es de manera muy general el procedimiento de responsabilidad administrativa. Ahora vamos a ver cuáles son las garantías procesales que te asisten como consecuencia o como parte, creo que es más adecuado decirlo, como parte de este derecho al debido proceso del cual tú gozas en función de el bloque de convencionalidad que ya les mencioné, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 14, 16 y 20, así como las propias leyes que ya regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa, como es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los ordenamientos locales que van a regular este procedimiento. Bueno, a forma de una recapitulación muy breve, recuerden que todo esto es resultado de esta potestad punitiva del Estado. Al ser una potestad punitiva, al ser un derecho sancionador que se te está instruyendo, evidentemente tú vas a tener garantías que te asisten como si se tratase, quizá con modulaciones, con bemoles, pero como si se tratase de un proceso penal. Por eso es importante, por eso era importante esta introducción acerca de la potestad, cuáles son sus vertientes administrativa penal y que entendamos esto
para comprender que realmente un procedimiento de responsabilidad administrativa tiene quizá el mismo peso que un procedimiento penal, porque en ambos casos estamos hablando de un procedimiento que puede culminar con una sanción de naturaleza económica, con la remoción del cargo, con el cese, con tu despido, como lo quieran entender. En realidad sí se trata de algo grave, y eso como servidores públicos nos hace muy vulnerables, y necesitamos conocer cuáles son estas garantías que nos asisten. Adelante, por favor. Esta diapositiva que se está proyectando es importante porque nos habla acerca de cuáles son precisamente el contenido ya formalmente hablando del debido proceso, cuáles son las garantías que nos asisten en función de ese derecho. Podemos ver que son varias, entonces vamos a platicar acerca de cuáles son algunas de las más importantes, algunos temas más rescatables, y voy a compartir con ustedes obviamente algunos criterios que considero que son relevantes para el debido proceso porque son criterios actuales, son criterios recientes. Evidentemente, el derecho al debido proceso pues ya está reconocido desde hace ya varios años, pero en materia de responsabilidades administrativas se siguen emitiendo criterios que son importantes. Es importante conocerlos porque nos pueden ayudar a generar una defensa adecuada o nos pueden ayudar a desarrollar estrategias para la defensa de servidores públicos presuntamente responsables. Entonces, bueno, para no leer la diapositiva, evidentemente se las puedo hacer llegar si así lo desean a través de la institución de CONCIRE. Pero vamos a comenzar. Adelante, por favor. Les insisto que a través del procedimiento de responsabilidades administrativas se puede cambiar la situación jurídica del gobernado. Entonces, precisamente se deben de observar las garantías mínimas que se contemplan por el derecho convencional, la Constitución política y las propias leyes que rigen la materia. Les dejo aquí algunos, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 11/90 precisamente robustece este argumento que estoy realizando en el sentido de que lo que dice esa opinión consultiva es que con independencia de que sea derecho penal, fiscal, administrativo, sancionador, sí se deben observar las garantías del debido proceso. También está señalado esta presunción de inocencia por la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.2, así como por la Constitución Política, artículo 20, apartado de fracción primera, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 135. Este derecho que quizá parece como muy utópico, muy noble, muy sencillo, en realidad sí tiene un trasfondo muy importante sobre el procedimiento de responsabilidades administrativas. ¿Por qué? ¿Qué es la presunción de inocencia? Pues aparentemente es bastante obvio, ¿no? Presunción de inocencia, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en el procedimiento, la presunción de inocencia en realidad tiene que ver con otro principio, sí, otro principio del procedimiento de responsabilidad administrativa, que es la carga probatoria. Al igual que en el derecho penal, el servidor público no puede presumirse que es culpable o que efectivamente realizó esa comisión o esa omisión que es acreedora de una sanción administrativa, sino que por el contrario, se presume que es inocente hasta que en un estándar probatorio estricto se demuestre lo contrario. Y bueno, obviamente este estándar probatorio nos habla acerca de la valoración de las pruebas y no solo eso, sino también acerca de la carga probatoria que tiene la autoridad investigadora para acreditar, más allá de toda duda, la comisión de esa presunta falta administrativa. Y yendo más allá todavía, tiene que ver también con la obligación que tiene la autoridad resolutora de fundar y motivar adecuadamente la resolución administrativa que impone una sanción en contra del servidor público. Entonces, la presunción de inocencia va más allá de algo axiológico, va más allá de algo utópico. La presunción de inocencia impone una carga probatoria
a la autoridad investigadora. Impone una obligación de fundar y motivar adecuadamente la resolución a cargo de la resolutora. Y también impone una carga de valoración de la prueba que resulta, a diferencia de otras materias, estricta. ¿A qué me refiero con esto? Hablando acerca de la valoración de la prueba, recordemos que en materia, no sé, civil, familiar, existe una valoración de la prueba que es distinta a la materia penal, a la materia administrativa. Hablamos, por supuesto, acerca del principio de la valoración de la prueba conforme al principio de la probabilidad prevalente. Entonces, a diferencia de esa probabilidad prevalente, aquí en derecho administrativo sancionador y en derecho penal existe una carga probatoria y un estándar probatorio estricto que se encontrará a cargo de la autoridad investigadora y de la autoridad resolutora. Entonces, eso es lo que podemos rescatar acerca de la presunción de inocencia como parte del núcleo duro del debido proceso en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Como pueden ver, esto no lo afirmo desde un dogma o desde una opinión subjetiva, una opinión personal. Se trata de derechos que están contemplados en una norma vigente. Por eso lo plasmo allí, para que ustedes cuando tengan que defenderse o tengan que defender a algún presunto responsable, sepan dónde se encuentra contenido esta fundamentación normativa de estos principios del debido proceso. Adelante, por favor. Bueno, lo rescatable acerca de este derecho, pues es que obviamente la Constitución política reconoce, entre otras cosas, el patrimonio, la herencia, la independencia, la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Y esto, pues, obviamente, se va a encontrar también plasmado como parte del debido proceso. Creo que es bastante autoexplicativo, no es necesario andar mucho aquí, pero bueno, si una persona no comprende el idioma del juzgado del tribunal, tendrá siempre derecho a que se le asigne un traductor. Esto también encuentra sustento jurídico en la Convención Americana de Derechos Humanos, incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obviamente artículo 2, apartado A, fracción octava, y cito una tesis aislada, no es la única, sí se ha reconocido, sí se han reconocido muchísimos derechos a favor de los pueblos indígenas, pero esta es tan solo una de muchas tesis aisladas que nos habla acerca de los derechos que les asisten, de ser asistidos, valga la redundancia, por un traductor. Adelante, por favor. Bueno, este criterio jurisprudencial considere que, bueno, quizá ya es un poco anticuado, no anticuado, pero bueno, ya es del 2006, ha habido más criterios, como se los voy a compartir a continuación. Yo quiero traerles contenido reciente, contenido fresco, por así decirlo, pero este criterio consideré prudente citarlo porque nos habla acerca de lo que les he venido tratando de explicar en esta breve exposición, y esto es que el derecho administrativo sancionador puede tener, se pueden implementar las mismas técnicas garantistas que posee el derecho penal. Y esto guarda una íntima relación con el debido proceso, porque ambos son una manifestación de la potestad punitiva del Estado. Entonces, únicamente les comparto esa jurisprudencia, hacer ahínco en el hecho de que, como le he venido diciendo, un procedimiento administrativo sancionador puede afectar la esfera jurídica del gobernador en su calidad de servidor público, con las consecuencias que ya les he venido mencionando. Adelante, por favor. Bueno, en el procedimiento de responsabilidad administrativa, como parte del debido proceso, el presunto responsable o acusado, me parece también prudente decirle así, siempre va a tener derecho de saber de qué se le acusa en el procedimiento administrativo, dónde se va a encontrar contenida esta acusación de manera primigenia, en el IPRA, en el informe de presuntas responsabilidades administrativas, que está contemplado, ya se los comenté, por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en el Estado de Michoacán, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán.
Entonces, este informe de presuntas responsabilidades administrativas debe contener, entre otras cosas, esta relación de hechos o de omisiones que se le atribuyen al presunto responsable, así como la consecuencia de derecho que ello conlleva, pero no solo eso, sino que atendiendo al principio de tipicidad, debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Esta fundamentación y motivación está señalada, cuando menos en nuestro ordenamiento local, en la ley de, en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por el artículo 7, fracción octava. Entonces, ¿qué entendemos por fundamentación? Que se señalen todos los ordenamientos jurídicos aplicables al caso. Correcto. En este caso, ¿cuál es el ordenamiento jurídico, el artículo o los artículos que contemplan la presunta falta administrativa? Bien, pero también debe estar debidamente motivado este informe de presunta responsabilidad administrativa. ¿En qué consiste la motivación en el procedimiento administrativo sancionador? Consiste en la obligación que tiene la autoridad investigadora de señalar las circunstancias especiales y razones particulares que tuvo en el caso concreto para relacionar la conducta o la omisión presuntamente atribuible al servidor público y encuadrarla en el tipo administrativo en el que pretende fundar la presunta comisión de la falta administrativa. Entonces, esto se encuentra íntimamente ligado con el principio de tipicidad, que no solo opera para el derecho penal, sino que se encuentra presente en todos los aspectos del del procedimiento administrativo sancionador. Esto es, y aquí es donde se vuelve importante adquirir habilidades de argumentación jurídica. ¿Por qué? No basta con una relación genérica de hechos y citar de igual forma ordenamientos jurídicos que no necesariamente le son aplicables al servidor público. No descarto que quizás se encuentren entre nosotros no solo servidores públicos o abogados particulares, sino también personas que formen parte de algún órgano interno de control. Entonces, es importante que la relación de hechos y los fundamentos de derecho no sean genéricos, sino que allí nace precisamente, uno, el principio de tipicidad y dos, el principio de imputación objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que deben encontrarse debidamente relacionados los motivos, o sea, la cuestión fáctica, cuáles son los hechos que me están atribuyendo, con la cuestión jurídica, esto es, cómo los encuadras en el tipo administrativo que me pretendes imputar. Esto encuentra sustento en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.2, inciso B, y, por supuesto, en el Pacto Federal, nuestra propia Constitución, artículo 20, apartado B, fracción tercera. Si nosotros revisamos el contenido de este artículo 20, evidentemente se refiere a cuestiones de naturaleza penal, pero como lo he venido exponiendo, le son aplicables al derecho administrativo sancionador. Adelante, por favor. Ahorita. Fíjense que este es uno de los puntos más que yo considero más rescatables para efectos de esta exposición. Es el derecho a una defensa técnica y adecuada en el derecho disciplinario. Lo que nos dice este derecho como parte del debido proceso es que el investigado presunto responsable se puede defender a sí mismo a través de un defensor que nombre o a través de un defensor asignado por el Estado. Pero también nos dice tanto el derecho convencional como criterios jurisprudenciales que este derecho es irrenunciable. Esto es, fíjense, a pesar de que el inculpado, el presunto responsable, sea incluso licenciado en Derecho, ello no quiere decir que sea especialista en materia de procedimiento administrativo sancionador. Entonces, como se trata de una potestad punitiva del Estado, como se trata de un derecho que puede culminar incluso en responsabilidades hasta de naturaleza penal, lo que nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la propia Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es que tiene derecho a una asistencia técnica. Esto es, el presunto responsable siempre tiene derecho a que lo defienda un especialista en la materia. De lo contrario, y bueno, aquí ya hablo un poco por experiencia,
si tú vas a una audiencia inicial en un procedimiento de responsabilidades administrativas y no cuentas con un abogado, en muchas ocasiones, con independencia de que se trate de una falta grave o no grave, el hecho de que no se te asigne un abogado o no se te garantice el derecho a una defensa técnica va a resultar en una reposición del procedimiento más adelante, ya sea en el caso de una falta grave, que el tribunal así lo determine de oficio, o a través de una impugnación subsecuente de la resolución administrativa que imponga la sanción, donde muy seguramente te va a dar la razón un tribunal o, siendo un poco pesimista, pues obviamente un órgano federal de impartición de justicia. Pero sí es un derecho sustantivo el derecho a una defensa técnica. Es que el problema es que muchos órganos internos de control o muchas autoridades consideran este derecho a una defensa técnica como un derecho únicamente formal. Esto es algo que se encuentra plasmado en la norma positiva, pero que no se garantiza de manera adecuada. Sí, sin embargo, es un derecho de fondo el derecho a una defensa técnica adecuada, por lo cual siempre debe de contar con una representación adecuada el servidor público. No obstante lo anterior, adelante con la siguiente diapositiva, por favor. En marzo del año de 2024, o sea, de este año, salió una tesis aislada que termina lo siguiente. Dice: responsabilidades administrativas. El derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado es inaplicable a las personas servidoras públicas en el procedimiento relativo. Entonces, sí me atrevo a citar esta tesis, que afortunadamente es aislada, pero es muy reciente y me parece un tema complejo porque, contrario a un progreso, que bueno, incluso es una de las principales características de los derechos humanos, ¿no lo creen así? La progresividad. A mí me parece un claro retroceso en cuanto al debido proceso y sus garantías en favor o en detrimento, mejor dicho, del presunto responsable. Entonces, este tribunal colegiado de circuito determinó que no era necesario que un presunto responsable, perdón, a ver, Armando Villaseñor tiene una duda. Adelante, Armando. Creo que lo va a mandar por el chat. ¿Te escuchamos, Armando? ¿O te leemos? A ver. Vamos a esperar a que plantee su duda. No se activa el micrófono. A ver. Bueno, vamos a ver si se soluciona ese problema técnico. La puedo plantear por este medio. Sí, adelante, Armando. Bueno, les insisto, este criterio de emisión reciente, para mí es un retroceso porque, bueno, el asidero fáctico o el razonamiento lógico jurídico que está realizando el tribunal colegiado en este caso concreto es que no se puede comparar el estatus jurídico o la consecuencia jurídica que pudiese tener la imposición de una sanción de naturaleza penal con una sanción de naturaleza administrativa. No obstante, salvo su mejor opinión, evidentemente este es un espacio académico, aquí todos pueden emitir una opinión, pues ello evidencia un retroceso porque, bueno, sí, quizá no va a culminar con la imposición de una sanción que prive de la libertad al imputado, al acusado, pero sí puede afectar de manera irreparable la esfera jurídica del gobernado. ¿Cómo? A ver.
Dice, a ver, les voy a leer la pregunta. Gracias por participar, Armando. Dice, en este sentido que comenta del debido proceso, ¿qué criterios sostienen en el Tribunal Administrativo Estatal cuando un servidor público se acredita que no fue asesorado por un defensor perito en la materia? Bueno, pues el criterio que ha sostenido el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán es que al no ser asistido por un defensor especializado en la materia, pues evidentemente se viola en perjuicio del presunto responsable precisamente el debido proceso en la vertiente de ser asistido, de tener derecho a una defensa técnica adecuada. Es justamente lo que comentaba, buena pregunta Armando. En muchas ocasiones aquí en el estado de Michoacán se va a ordenar ya sea a través del Tribunal de Justicia Administrativa la reposición del procedimiento para efecto de que desde la dice Armando, gracias, Lick, esto daría lugar a una reposición de procedimientos. Sí, claro, puede dar como consecuencia la reposición del procedimiento, aunque ello incluso ya, tu pregunta es buena porque creo que abre un espacio de debate y, bueno, me dijeron que tenía el tiempo libre, creo que no es deleznable este espacio para compartir una opinión o incluso una consulta. Es interesante el tema que planteas, Armando, por lo siguiente. Mira, te pongo el ejemplo. Despiden a un policía. Los policías, de acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución, no tienen derecho a la reinstalación. O sea, ya hablando en forma quizá muy coloquial o no tan jurídica, ya cuando corren a un policía, ya no lo van a reinstalar bajo ninguna circunstancia. Lo que puede demandar, pues será evidentemente la nulidad de esa resolución que dio lugar a su baja y que le den su indemnización constitucional, salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero entonces, digamos que, porque la relación con los policías también es administrativa, no es laboral, de acuerdo con este artículo de la Constitución, y al policía también se le tiene que remover mediante un procedimiento de responsabilidad administrativa o un procedimiento disciplinario para aquellos que sean muy técnicos. Ok. Entonces, el policía en el juicio acredita que no, precisamente que desde la Comisión de Honor y Justicia, o sea, desde el procedimiento de responsabilidad en sede, no fue asistido por un defensor en la materia, por un defensor especializado. Ok, se acredita en el juicio administrativo. El juzgado administrativo dice, ¿sabes qué? Nulidad de la resolución, pero nulidad para efectos. Nulidad de la resolución para efectos de que se reponga el procedimiento desde la audiencia inicial de ese policía, otra vez en sede, y se le asigne nuevamente, ahora sí se le asigne un defensor especializado en la materia. En el caso concreto, pero no omito señalar que este juicio ya se llevó, no sé, 2 años. Ok, en el caso concreto, el hecho de que otra vez se le instaure el procedimiento, se le reponga desde el principio ese policía en sede, ¿representa un beneficio o un detrimento para su esfera jurídica? Uno, porque en realidad representa una oportunidad para que la autoridad sustanciadora e investigadora perfeccione el acto, perfeccione la investigación y ahora sí emitan una resolución que se revista de legalidad. Y dos, porque durante esos 2 años que duró el juicio, ese policía ya no estaba percibiendo un sueldo. Entonces, en realidad, se trata de un hecho de naturaleza irreparable, en opinión de tu servidor. Entonces, habría que ver si esa reposición del procedimiento en realidad resulta benéfica o detrimental en algunas ocasiones para el servidor público sancionado. Pero bueno, regresando a tu pregunta original, sí va a dar lugar cuando menos en Michoacán, a la reposición del procedimiento, para que ahora sí sea asistido por este defensor especializado en la materia. Bueno, muchas gracias, Armando. Adelante.
Que yo creo que con esto cerramos. Dice, ok, derecho a recurrir el fallo ante un juez superior a aquel que dictó la resolución que impone sanción. Ok, esto como parte del debido proceso es importante porque, bueno, ya te emitieron una resolución administrativa que culminó con la imposición de alguna sanción, ¿no? Falta grave o no grave, no importa. Tú como presunto responsable o como persona ya sancionada, como servidor público al que ya se le impuso una sanción, tienes derecho a recurrir esta resolución ante un órgano que sea superior a aquel que dictó la resolución. Esto en materia administrativa sancionadora, ¿a qué se traduce? Tienes derecho a el recurso de apelación, revisión. Puedes, obviamente, si la resolución se te dictó en sede, se te dictó ante un órgano interno de control, pues tienes derecho a recurrir al procedimiento contencioso administrativo, llámese también juicio administrativo. Esto es importante porque se supone que tú tienes derecho a acudir ante un órgano distinto para que revise la legalidad de esa resolución. Y hasta hace poco, fíjense, cuando un órgano interno de control, en el caso de las faltas no graves, te imponía una sanción administrativa, tú podías de manera optativa, esa es la palabra clave, tú podías elegir entre promover el recurso de revocación, hablo del Estado de Michoacán, y el recurso de revocación obviamente lo va a resolver el mismo órgano emisor, el mismo órgano interno de control. Es básicamente una forma de apelar ante ese mismo órgano que te emitió la resolución administrativa y pedirle que lo revise porque pues, consideras que fue ilegal la resolución. Tenías la opción de promover el recurso en sede interna o irte directo a juicio administrativo. Adelante, por favor. Con la emisión de este criterio, que esta no es una tesis aislada, es un criterio jurisprudencial, el recurso de revocación ya no es optativo. Entonces, el servidor público que haya sido sancionado por el órgano interno de control por la comisión de una falta administrativa no grave, ya no tiene esa opción de acudir directamente al juicio administrativo, sino que debe forzosamente agotar el recurso de revocación y si te dicen que no, o sea, si te emiten una resolución en sentido negativo o en sentido no favorable, en este órgano interno de control, ahora sí vas a estar en condiciones con esa resolución de agotar el juicio contencioso administrativo o juicio administrativo. Entonces, bueno, toda esta serie de garantías procesales que nos asisten como servidores públicos en un procedimiento de responsabilidades administrativas conforman el núcleo del debido proceso en el derecho administrativo sancionador o incluso en el derecho administrativo disciplinario. Se abre un espacio para preguntas, si alguien quisiera participar o tuviera alguna duda. Muchas gracias, maestro. Vamos a darle el uso de la palabra a las personas que están con nosotros y que tengan alguna duda, que tengan algún comentario, algún cuestionamiento. Este es el momento de hacerlo. Pueden hacerlo a través del uso del micrófono o pueden hacerlo a través del chat. Bien, quiero pensar que hasta el momento, por acá tenemos un comentario que dice, muchas gracias, dice Armando Villaseñor, muchas gracias, Lick, todo muy claro, muchas gracias, maestro, dice Antonio Villaseñor, muchas gracias por tu comentario, también Héctor Gómez García nos comenta que todo está muy, muy claro. Entonces, por el momento, que tengo entendido que no hay ningún comentario, ninguna duda, la verdad fue una ponencia muy, muy clara, muy, de mucho, mucho, mucho provecho. Y hablando de provecho, quiero aprovechar
el espacio. Voy a finalizar voy a dejar de transmitir. Y dice Armando Villaseñor, no puedo activar el micrófono, es tema del administrador. A ver, Armando, no, yo estoy aquí, voy a solicitar que puedas ingresar tu micrófono. Por favor, ahí puedes activar tu micrófono para hacer algún cuestionamiento, alguna duda. Armando, ¿andas por ahí? Creo que hay una falla. Reiniciaré la sesión, dice Armando. Bueno, entonces voy a proceder a agradecerle y a nombre de Consire Educación Humanista, voy a permitirle hacer este reconocimiento al maestro Guillermo Alberto Lara Pascual, que a la letra dice, reconocimiento, Consire Educación Humanista, otorga la presente al maestro Guillermo Alberto Lara Pascual, por haber impartido la conferencia magistral El debido proceso en el procedimiento de responsabilidad administrativa impartida en modalidad virtual el día 16 de mayo del 2024. Firma al calce la maestra Tania Balocetina, directora general, y su servidor, el maestro Beda Alexander Guillén Díaz, coordinador académico. La verdad, agradecemos bastante por habernos permitido el compartir con ustedes, maestro Guillermo. Le agradezco bastante. Muchas gracias. Insisto, un especial saludo a la maestra Tania Ábalos, que tiene todo mi aprecio. Muchas gracias. Nos pregunta también Gema Telles, maestro, ¿dónde puedo tomar clases con usted? Yo creo que podría usted ahí aventar algún gol. ¿A dónde anda dando clases? Cuando nosotros lo presentamos, dijo que daba clases en diferentes unidades de educación. Entonces, por favor, ahí la licenciada Gema Telles nos pregunta Bueno, dónde puede. respondiendo concretamente a la pregunta, ese comentario se hizo como parte de la introducción que tuvo a bien hacer el coordinador académico de Consire. Actualmente, por mi calidad de servidor público, no desempeño otra actividad en adición al servicio público en el Tribunal de Justicia Administrativa. No obstante lo anterior, si tiene una duda concreta o la puedo apoyar en algún tema académico sin remuneración alguna, con mucho gusto le proporciono mis datos de contacto y quedo a sus órdenes para responder cualquier duda. Muchas gracias, maestro. También Miguel López Enríquez nos dice dónde puedo ver la grabación. Está en nuestras redes sociales, en Consire Educación Humanista, y también vamos a subir esta grabación en la plataforma de YouTube. También a las personas que son parte del grupo, les vamos a hacer el enlace, y también a las personas que solicitan su constancia pueden hacer en el grupo, mandarnos algún mensajito, mandarnos algún mensaje privado al número de Consire. Con mucho gusto le vamos a estar atendiendo. Maestro Guillermo, algún comentario ya para despedirnos? Únicamente solicitar que aquellas personas que requieran el contacto, insisto, para temas académicos y sin remuneración, que se los haga llegar. Muchas gracias, maestro. Así vamos a estarlo haciendo con mucho gusto. A las personas que gusten alguna asesoría, algún cuestionamiento, alguna duda con el maestro Guillermo, vamos a estarlo compartiendo su contacto. Sin más por el momento, le agradezco bastante a nombre de nuestra directora Tania Balocetina, su servidor, Obed Alexander Guillén Díaz, coordinador académico. Agradecemos el que haya usted, maestro Guillermo Lara, acompañándonos en esta tarde, ¿verdad? Tan productiva. Sin más por el momento, no me queda más que agradecerles a todos que hayan dedicado su momento para aprender un poco. Muchas gracias. Gracias por formar parte de la familia Consire.